Planos estructurales. Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Facultad de Ingeniería, carrera de Ingeniería Civil, con la asignatura de Dibujo Técnico y CAD. El tema que le vamos a hablar son planos estructurales con los participantes Huerta Mendoza Schubert, Pérez Ojeda Overly y Pérez Ojeda Oliver. Y quienes habla Wendy Zambrano. Bueno, vamos a ver qué son los planos estructurales. Cuando hablamos de planos estructurales, se dice que un plano estructural es aquel en el que se traza, esbozan y especifican los detalles de las secciones, espesores, material, tipo de armado de cada uno de los elementos estructurales de una construcción, lo que es cimentación, columnas, traves, losas. También técnicamente también se entiende como el plano o conjunto de ellos que define una determinada estructura, edificio, buque, transporte, equipo, que puede contener o no definición de materiales y cantidades de los mismos, en cuyo caso sería, además, constructivo. Bueno, también se dice, tenemos que los planos estructurales son una representación gráfica de elementos estructurales que siguen unas ciertas normas para su dibujo y posterior interpretación. Ya. Los planos también estructurales son individuales, uno por cada obra, porque son el resultado de las características específicas propias y únicas de cada edificación, que corresponden al tipo de suelo, a la carga que va a soportar durante su vida útil y a la respuesta sísmica que se espera de acuerdo, entre otras cosas, a su uso. ¿Qué quiere decir esto? Que para cada proyecto, para cada construcción, se hace un plano estructural. Por eso se dice que es individual, porque un proyecto o una construcción nunca va a ser la misma. ¿Por qué? Porque también antes de hacer un plano estructural, tenemos que ir a hacer una supervisión de suelo para poder ver si el suelo está apto o no está apto. Entonces puede que en un proyecto uno esté apto y el otro no. Por eso que siempre cada plano estructural es individual. También dice que también nos permite guiarnos en la materialización de cualquier obra, por motivo de tener el orden secuencial de procesos constructivos, haciendo constar cada etapa de manera general, mostrando además los detalles de cada elemento estructural que lo conforma o que se construye conjuntamente. Bueno, también tenemos que la estructura es la distribución de las partes de un cuerpo, aunque también puede usarse en sentido abstracto. A partir de esta definición, la noción de estructura tiene innumerable aplicación. Puede tratarse de la distribución y el orden de las partes principales de un edificio o de una casa, así como también de una armadura o base, que sirve de sustento a la construcción. Por otro lado, podemos definir planos como la representación de la planta de un edificio. Asimismo, como a las representaciones y esquemas de los diseños industriales. También la planta es un dibujo técnico que representa en proyección ortogonal y a escala una sección horizontal de un edificio, es decir, la figura que forma los muros y tabiques a una altura determinada. Normalmente coinciden con los vanos, puertas y ventanas, para que se puedan apreciar, bien utilizando recursos gráficos para permitir la representación de estos y otros elementos arquitectónicos, o como líneas de menor grosor o discontinuas, que permiten la representación de elementos sobre el corte, como arco y tracerías. Estamos hablando, como vemos aquí las imágenes, cuando hacemos lo que es el plano estructural en una aplicación. En este caso sería AutoCAD. Eso nos está detallando de cómo hacer lo que es una planta de dibujo técnico. Aquí, como vemos, tenemos la planta
de cadenas y puntos. Tenemos también la losa, escalera. Traté de poner estas imágenes como para interpretación de lo que es un plano estructural, para ir viendo cada detalle del plano. Bueno, para seguir también. Después no quiero, porque yo siento lo que yo siento. Bueno, también los planos de un edificio constan en gran parte de planos de planta, generalmente uno por cada altura o nivel del mismo, como hablábamos en antes, individual, incluyendo la planta de cubiertas, que a diferencia de las demás, no selecciona en el edificio, sino que lo muestra vista desde arriba y tal y como sería sobrevolarlo, pero con distorsiones de perspectiva. También tenemos que como elemento arquitectónico, el término vano se utiliza también para referirse a la distancia entre apoyos de un elemento estructural, como techos o bóvedas, y más explícitamente a ventanas, puertos e intercolumnios. El objetivo elemental es dejar un hueco abierto en un muro para que así pase el aire y la luz. Bueno, también tenemos para qué sirven los planos estructurales. Eso también es muy importante, ya que tenemos que saber el significado y para qué sirve o cómo lo podemos utilizar, que es muy bueno. Ya. Un plano estructural, como ya dijimos, es una representación gráfica de los elementos construidos o en el caso de iniciar alguna construcción, o construidos o que se van a construir, que sirve como guía de la obra. En otras palabras, es un dibujo representativo de la casa o de la futura realización de elementos en dicho terreno. Bueno, conclusión. Entonces, tenemos que un plano estructural nos sirve como una guía de una obra, porque al momento que hacemos el plano estructural, vamos guiando a los constructores o cómo vamos a realizar, porque uno cuando hace un plano estructural ya viene haciendo los cálculos, detallando las posibilidades de errores que se pueden dar en esa cierta construcción. Por eso, el plano estructural es muy importante y nos sirve como guía de la obra. A continuación van a seguir mis compañeros con los siguientes temas. Mi nombre es Micael Pérez y voy a explicar lo que es los contenidos de los planos estructurales. Estos corresponden al juego de planos que detallan la estructura de la edificación. Los planos estructurales incluyen planos de cimentación, losas, columnas, cubiertas, planillas de hierro y detalles estructurales. Estos planos deben ser firmados por el ingeniero civil, que ha diseñado y calculado la estructura. Un ingeniero mecánico tiene la facultad de firmar planos estructurales siempre y cuando se trate de una estructura metálica. Para el Ecuador, los planos estructurales deben proyectarse y calcularse de acuerdo con lo establecido en la norma ecuatoriana de la construcción. Igual que en los planos arquitectónicos, los estructurales deben contar con el nombre del dibujo. Ejemplo, E1-3, E2-3 y E3-3, lo que significa que la obra tiene 3 planos estructurales y que se lee plano estructural 1 de 3, plano estructural 2 de 3 y plano estructural 3 de 3. También cuenta con un rótulo donde se hace constar principalmente el nombre de la obra y los corresponsables técnicos, tanto en el diseño estructural, el cual deberá ser necesariamente un ingeniero civil, y el responsable de la construcción, que podrá ser un ingeniero civil o arquitectos. Esta información se debe encontrar en todos los planos sin excepción. ¿Qué debe contener un plano estructural? El plano estructural debe contener también planos de conjunto o plantas. Estos planos estructurales son dibujos de planos horizontales acotados, en los cuales se representan en forma general y en conjunto. Además de contener planos de detalles y especificaciones, tales como la resistencia, compresión del hormigón y resistencia del acero de la armadura, además del tamaño y posición de todos los elementos estructurales, y además la longitud del anclaje de la armadura, así también como los cortes y detalles del mejoramiento del terreno para apoyar la cimentación. Hola, mi nombre es Chuber Alexander Huerta Mendoza. Voy a hablarles sobre el tema de los elementos estructurales. Los tipos de elementos estructurales. Están los
superestructuras y de infraestructura. Los que están en superestructuras tenemos los pilotes, zapatas, pedestales, vigas de riostras, vigas de losa de fundición o amarre, y en las infraestructuras tenemos las columnas, vigas, losas, etcétera, como escaleras. Lo que son las infraestructuras, hablamos de parte de la estructura del suelo para arriba, y la superestructura del suelo para abajo. Superestructura, que son del suelo para abajo, tenemos las zapatas, o se encuentran las zapatas, que son elementos estructural de concreto armado que tiene una función que es la de recibir cargas provenientes de la columna de menor área y transmitirlas, las cargas provenientes, transmitirlas al terreno portante por medio de la zapata de área mayor, repartiendo así de mejor manera las cargas a través de una mayor área. Tenemos los pedestales. En estos, como nos damos cuenta, son elementos también estructurales de mayor diámetro o sección que las columnas y de menor que las zapatas. Su función estructural es distribuir las cargas verticales a las zapatas en forma de triángulo. Su sección varía de acuerdo con las cargas de la edificación. Como sabemos, los elementos estructurales son aquellas que soportan una carga. Pilotes son elementos también verticales que están enterrados a poca profundidad, de 3 a 4 metros. También pueden ser de concreto simple, ciclópeo, reforzado, vaciado o hinchados. Estas pueden ser prefabricados. Pueden trabajar por puntas o fricción. Ambos elementos, tanto las pilas y los pilotes, soportan las zapatas y los pedestales. Tenemos las vigas de riostra, también un elemento estructural, generalmente de hormigón armado, que une dos o más cimientos o zapatas con el fin de absorber las posibles acciones, como nos damos cuenta, las posibles acciones horizontales que pueden recibir los cimientos, evitando de esta forma un desplazamiento horizontal relativo respecto a uno del otro. Vigas de losa o de fundición, también elementos estructurales horizontales cuya sección es pequeña con respecto a una longitud. Su trabajo es amarrar los elementos verticales y también repartir cargas a todo el terreno. Estructuralmente, estas están sometidas a esfuerzos de tracción hacia arriba y de compresión para abajo. Generalmente los materiales utilizados son concreto, mezclas en proporciones adecuadas de cemento, arena, triturado de agua según sus dosificaciones. Y lo más importante, el acero, que es el material de refuerzo. También tenemos las columnas. En esta etapa ya entramos a los elementos o a los tipos de infraestructuras que están de la parte del suelo para arriba. Entonces en una de ellas están las columnas, que son los elementos verticales, como nos damos cuenta, elementos verticales aislados, cuya sección es pequeña con respecto a su longitud. Transportan las cargas de las losas al pedestal. Las columnas se encuentran sometidas principalmente a esfuerzos de compresión en sus áreas y su longitud para evitar problemas de pandeo, así como momento de inercia. Vigas, elementos similares a las vigas de fundición, pero que hacen parte de las losas. Son elementos que tienen, como nos damos cuenta, tiene como función unificar, unir, como nos dice, unir esfuerzos mediante elementos lineales, como damos cuenta. Estos elementos lineales horizontales ayudan a la transmisión de cargas
monolíticamente unidas a las columnas. De esta forma funcionan como un pórtico y actúan generalmente bajo cargas verticales a flexión. Tenemos las losas, que son elementos estructurales horizontales que constituyen los pisos de los edificios, generalmente planos, con largo y ancho de mayor tamaño que el espesor. Las losas están compuestas por otros elementos más pequeños, vigas, viguetas, aligerantes, recubrimientos, etc. Bajo cargas verticales actúan flexión, cizalladura, torsión y fisuras axiales. Tenemos las escaleras, estos también son unos elementos estructurales de enlace que sirven para establecer comunicación o acceso entre distintos niveles o plantas de una edificación. Aunque los tramos de las escalas se generan a partir de un plano superficie inclinado, están compuestos por otros elementos más pequeños llamados peldaños, los cuales, como nos damos cuenta, se componen de un plano horizontal llamado huella. En la huella es la parte donde va a pisar nuestro pie. Y un plano vertical llamado contrahuella. En las especificaciones en los planos, nosotros debemos colocar los cortes. Debemos especificar los cortes, cómo estarán nombrados. Pueden ser vistas interiores de los diferentes elementos estructurales que conforman la estructura en general. También tenemos que especificar los detalles del mejoramiento del terreno para apoyar la cimentación. Estas son especificaciones del tipo de material y altura de capa de relleno, así como el porcentaje de compactación requerido en la obra. También tenemos que tener en cuenta en las especificaciones la resistencia a compresión del hormigón, dada en FC. Estos se dan a los 28 días de fraguado. Para esta es la cual se diseña cada parte de la estructura. Esta resistencia se expresa en kilogramos centímetros cuadrados sobre cuadrado, kilogramos por centímetro cuadrado o en megapascales. Un megapascal tiene 10.2 kilogramos sobre centímetros cuadrados. También tenemos que especificar la resistencia del acero de la armadura, FY, también expresada en kilogramos centímetros cuadrados, kilogramos por centímetros cuadrados, o en megapascales. También tenemos que especificar tamaño y posición de todos los elementos estructurales y el número, diámetro, espaciamiento y ubicación del acero de refuerzo. Especificar la longitud del anclaje de la armadura, posición y longitud de los empalmes por traslapos. Esta fue mi exposición. Ahora le toca a mi siguiente compañero. Gracias. Buenos días, mi nombre es Oliver Pérez y voy a realizar la lectura de un plano estructural. Aquí tenemos un plano. En este caso vamos a empezar siempre por la lectura del cajetín, para ver de qué trata nuestro plano, cómo se llama, etc. El nombre de nuestro proyecto, Vivienda Solórzano. Vamos a encontrar también un croquis de la ubicación de nuestro proyecto. Tanto firma del constructor como firma del propietario. Y lo que contiene nuestro plano. En este caso es de detalles estructurales. Cuadro de áreas, tanto de lote de construcción en planta baja como construcción de planta alta. Las escalas, ¿por qué sale aquí indicadas? Debido a que nuestro plano contiene diferentes dibujos a diferentes escalas, por lo cual no podemos poner una escala como tal para todo el plano. Por eso ponemos el nombre de indicadas para cada gráfico. La fecha, julio del 2020 en este caso. Sellos de aprobación, ya sea del municipio o de alguna entidad. Tenemos observaciones. Las observaciones ya la pone el propietario del proyecto. En este caso puso una nota de propiedad intelectual y también encontramos el número de láminas. En este caso es la segunda de 3. Bien,
Vamos a comenzar por la planta de cadenas y plintos. Bueno, ¿qué encontramos aquí? Encontramos lo siguiente. Encontramos los ejes de nuestro plano, tanto en vertical como en horizontal. Vamos a encontrar los plintos, nuestras columnas y a las distancias que están cada una. Acá encontramos los detalles de la cadena de cimentación. Encontramos que está 0,30 por 0,30. Aquí lo que nos dice que tenemos 4 varillas de 14 milímetros y nuestros estribos van a ser de 8 milímetros cada 15. El muro interior. Acá vamos a encontrar nuestro cuadro de plintos, un detalle y una elevación de corte. Bien, comencemos por el cuadro de plintos. En el cuadro de plintos vamos a tener la ubicación A2, A3, A4, A5 y A6. ¿Qué es lo que significa aquí? ¿Dónde están nuestros plintos? Nuestros plintos están acá y están enumerados o nombrados debido a los ejes. A1 va a ser nuestro primer plinto, B1, C1, D1, E1. Entonces, de esta forma están nombrados en nuestro cuadro. La ubicación, las dimensiones que tienen, AB, H1, H2, H y H. Y el armado, en el sentido tanto X y Y. Esto más lo vamos a ver de esta forma, en el detalle del plinto. Aquí están A, B, en Y y en X. ¿Qué nos dice? Nos dice que tenemos varillas de 12 milímetros cada 20, nuestros estribos. Y acá, en el lado X, de 12 milímetros cada 20. También nos muestran lo que son las escalas, lo que ya habíamos hablado. Cada dibujo mantiene su propia escala. En la planta de cadenas de plintos está escala 1:100. En nuestro caso del detalle del plinto va a estar escala 1:20. Acá tenemos la elevación al corte. Es decir, acá tenemos vista de planta y acá tenemos un corte transversal. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Aquí vamos a ver más a detalle cómo es la armadura, en el sentido X y en el sentido Y, lo que estábamos viendo de este lado. Aquí nos va a decir que tenemos una varilla de 12 milímetros cada 20. Lo mismo en el sentido X, vamos a tener una varilla, pero acá de 14 milímetros también cada 20. Y acá vamos a ver lo que son nuestros estribos. Un estribo de 8 milímetros cada 10, de ahí cada 20 y otra vez cada 10 centímetros. El armado de la columna, las cadenas, el nivel del piso terminado. Y aquí es donde comienza nuestra columna. ¿Qué vemos acá? Vemos las columnas de armado. Es también un detalle. Lo mismo, tenemos estribos de 8 milímetros cada 10, cada 14 y cada 10 centímetros. Acá son columnas del cerramiento, por lo tal, la columna tiene estribos de varilla de 8 centímetros cada 15. También vamos a tener en los estribos un doblado. El doblado que se va a hacer en los estribos es de 135 grados hacia adentro y lo que tenemos de distancia va a ser más o menos unos 7.5 centímetros y vamos a ir alternando en nuestra columna las posiciones de este doblado durante el armado del mismo. Vamos a ver más a detalle en lo que son los detalles de los estribos. En este caso, el detalle de este estribo está a escala 1:10. Bien, en este detalle de estribos vamos a poder ver que comienza aquí la zapata. Tenemos estribos con varilla de 8 cada 10. Tenemos la cadena de cimentación y comenzamos también con estribos de 8 cada 10, de ahí estribos de 8 cada 14 y estribos de 8 cada 10. ¿Cómo sabemos dónde seccionar para cada uno de estos 3 estribos que tenemos? Tenemos una distancia de 2.88, viene a ser h, y el primer cuarto va a ser cada 10,
y el último cuarto cada 10, es decir, a los extremos, aquí cerca de la cadena de cimentación y en este caso cerca de la cadena de losa. Bueno, ahora pasemos a ver un detalle de las escaleras. Aquí vamos a tener la siguiente. Tenemos que nuestra escalera va a comenzar y tenemos también una zapata. Para esto va a estar a nivel -3. Y vamos a tener una profundidad primero de 60 y de ahí de 20 para la misma. Aquí también tenemos estribos, y de este caso tenemos para ya comenzar la escalera a un nivel de -2.20. Bueno, en este caso vemos que tenemos tanto acero transversal como acero longitudinal. ¿Cómo diferenciamos? El acero transversal son los que están marcados aquí, son los puntos que podemos ver, y el acero longitudinal son todo lo que está en verde, lo que va a través de toda nuestra escalera. Vemos que nuestra escalera tiene un espesor de 0,20 y está ya cuando termine la escalera ya llega a un nivel de +270. Vemos que en el acero longitudinal hay una varilla de 12 milímetros cada 15. También este es longitudinal pero está inferior, también una varilla de 12 cada 20. Y para los transversales tenemos lo siguiente, una varilla de 10 cada 25. También acá, lo mismo porque es longitudinal, una varilla de 10 cada 25. En esta parte de aquí encontramos el espesor de la escalera en parte ya transversal. Aquí tenemos un espesor de 0,12. ¿Cómo se toma el espesor? El espesor, tal y como está denotado en esta lámina, se toma del punto de aquí, acá. Esto de aquí sería como un espacio muerto. No se toma en cuenta el espesor de nuestra escalera. Muy importante también lo que es la huella y la contrahuella. Siempre tenemos que tener una huella mínima a 0,28. Lo requerido para que sea cómodo, en este caso es 0,30. Y también no superar una huella máxima de 18 centímetros. En este caso también llegamos a lo requerido. Bueno, vamos a ver un detalle de los encofrados y de las vigas. En este caso, en nuestro encofrado, vemos estos cuadritos. Estos cuadritos de aquí tienen un nombre llamado casetones y están alrededor de toda nuestra losa. Ya. Para las vigas, e igual que en el caso que vimos de los plintos, tienen que tener un nombre para poderlas seccionar después. En este caso nuestras vigas tienen aquí la viga B1, viga B2, viga B3 para las horizontales, y las verticales también van a tener nombres B8, B7, B6 para que podamos después hacer un detalle más a fondo. Bien, empecemos con la sección de viga 1. Algo muy importante a tomar en cuenta es que de alguna manera tenemos que sacar las vigas para que tengan sean delimitadas mismo por el plano. En este caso podemos ver que B1 está de esta forma, vertical, y podemos encontrarla acá. Lo mismo pasa con B2 y B3. ¿Por qué en este caso B2 y B3 está puesta en una sola viga? O sea, en un solo detalle. Debido a que la viga B2 y B3 tienen los mismos detalles que ejemplo B4 y B1 no. Entonces, como tienen la misma distancia y mismos detalles, se pone en una sola. ¿Qué podemos encontrar en estos detalles de viga? Podemos encontrar la longitud que tiene. En la sección de viga tenemos una superior, 2 varillas de 12 milímetros y una inferior, 2 varillas de 12 milímetros. También aquí encontramos estribos. Estribos de 8 milímetros cada 10, cada 20 y cada 10.
Lo mismo en cada una, cada 10, cada 20 y cada 10, y en este caso, cada 10. En la sección B3, también vamos a encontrar varillas superior de 12 milímetros y una inferior 2 varillas de 12 milímetros. También estribos, estribos, estribos y en este caso en el inferior cada 10, en el último. Estas son las transversales. Acá encontramos vuelta las varillas que están verticales. Aquí vamos a encontrar la varilla B5 y B6. En este caso deben estar juntas porque tienen la misma longitud. B5 y B6, en este caso están acá. La varilla B7, como es más larga, tienen que sacarla sola. Y lo mismo encontramos sus distancias, los estribos que tiene cada sección de la viga. En este caso vamos a encontrar un detalle de lo que son nuestras vigas. Aquí vamos a encontrar que tenemos 4 varillas de 14 milímetros, que aquí son las que están detalladas, y esta que está sin pintar sería 2 varillas de 12 milímetros. Lo encontramos delimitado por sus distancias. Y bueno, eso sería todo para este plano de aquí, el plano estructural. Muchas gracias.